Aleluya, aleluya. Desde esta hora comienza la transmisión de la Santa Misa desde la parroquia Cristo Rey de Judivana, diócesis de Punto Fijo. Bienvenidos. Intenciones para la Santa Misa de hoy, domingo 22 de agosto. En acción de gracias a Dios por el aniversario de bodas número 40 de Carlos Hernández y Nerlandia Puente de Hernández. Acción de gracias a Dios por el cumpleaños número 79 de Judith Isabel Canelón de Torrealba. Petición especial a Dios por el fortalecimiento de la fe de Gabriela Milagros Ramírez. Petición especial a Dios por la fortaleza de la familia Román Serra, para que Dios en su inmensa bondad y misericordia le conceda la pronta recuperación y salud a nuestros hermanos Diego Alberto Román, Alí Fuentes, Cecilia Raz, Nisbé de Contreras, Monseñor José Cheo Zárraga, presbítero Johnny Pelayo, presbítero Alexis Naveda, por todos los enfermos que padecen cáncer, por todos los enfermos de COVID-19, para que Dios en su inmensa misericordia reciba en su reino y les conceda descanso eterno a nuestros difuntos. Yuli Graciela Kumare de Marquina, en su último día de novenario. Ali Rivero, 2 meses. Iván González Sánchez, 4 meses. Yoxan Molina Bellosta, 4 meses. Héctor José Martínez, 5 meses. Hernán Ramón Carvajal, 6 meses. Jorge Hernández, 9 meses. Elina de Hernández, 5 años. Sigberto Salvador Quevedo, 10 años. Irela Sánchez Hurtado, 12 años. Carmen Esther de Quevedo, 13 años. Rafael Antonio Goitía Molina, 16 años. Omar Aldama, 19 años. Etelvina de Rojas, Osman Rojas, Braulia García Marín, por todas las almas de los fallecidos por COVID-19, por todas las almas del purgatorio, las más olvidadas y más necesitadas de oración. Queridos hermanos, presentes y quienes nos siguen por la señal de la FM Mundial 93.7 FM y a través de la plataforma digital del Ministerio de Artes Cristo Rey. Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía en este 21º domingo del tiempo ordinario, Día del Señor. Hoy, Dios, siempre fiel a su promesa de amor, a pesar de nuestras infidelidades, quiere que todos nos salvemos y lleguemos a ser auténticos discípulos suyos. Y por ello nos propone que libremente, respetando nuestra libertad, aceptemos su palabra, prestemos nuestra adhesión a su divina revelación que supera nuestro entendimiento humano. Hoy nos ofrece el don de la fe, sin la que nadie puede reconocer la divinidad de su Hijo y que implica un seguimiento total a Cristo, que es quien realmente tiene palabras de vida eterna. Él es nuestra esperanza, el único que no defrauda. Nos disponemos a recibir a nuestro celebrante, presbítero Rodney Damas. Qué alegría cuando me dijeron
tu madre Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Padre esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Tengan todos buenos días. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es el Padre Ronnie Damas, de la parroquia Nuestra Señora de Belén. Me ha tocado la tarea de compartir con ustedes algunos meses, ¿verdad? Esta experiencia de fe en ausencia de su párroco. Y bueno, pidiéndole a Dios Todopoderoso que podamos pues ir acrecentando nuestra fe y nuestras ganas de servirle como verdaderos discípulos. Saludamos a quienes nos siguen por la señal FM Mundial 93.7 FM y por las redes sociales del Ministerio de Arte Cristo Rey. Reconociendo que somos débiles, que somos frágiles, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa en tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que por medio de las inestabilidades de este mundo estén firmes, anclados en nuestros corazones, donde ya se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de sentarse. En la primera lectura, tomada del libro de Josué, escucharemos cómo el pueblo de Israel
tras peregrinar por el desierto y llegar a la tierra prometida, debe escoger entre seguir al Dios verdadero o apartarse de él. Prestemos atención. Del libro de Josué. En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir. A los dioses a los que sirvieron sus antepasados, al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes habitan. En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios. Nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Escucha el Señor al hombre justo, y lo libra de todos sus congojos. El Señor no está lejos de sus fieles, y levanta a las almas abatidas. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios nos libra. Por los huesos del justo vela Dios, sin dejar que ninguno se lo quiebren. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en Él esperan. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. San Pablo, en su carta a los Efesios, nos presenta la relación entre los esposos como una relación de amor tan fuerte y profunda que constituye la mejor imagen para explicar la unión entre Cristo y su Iglesia. Luego, en el Evangelio de San Juan, Jesús interpela a sus discípulos y les ofrece la posibilidad de que tomen su libre decisión de seguirle. Los 12, a diferencia de otros que deciden abandonarle, se acogen a la revelación de vida que Jesús les ha hecho. Escuchemos. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la Iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su Iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues Él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son.
El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie jamás ha oído a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es inconstable. ¿Quién podrá admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes lo creerían y quiénes lo iban a traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no lo concede. Desde entonces muchos discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo, el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentar. Vamos, hermanos, en esta mañana dándole gracias a Dios por permitirnos reunirnos como familia cristiana en torno a su mesa. Vamos a pedir la gracia del Espíritu Santo a través de un canto, para que sea Él pues quien nos diga y nos indique siempre el camino a seguir y que nosotros podamos pues siempre lograr discernir lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar en día a día. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para que sea Él quien se haga presente en medio de nosotros. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, Renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame,
renuévame y restaurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, 55, llama la atención lo que hoy el Señor nos quiere regalar a través de este Evangelio. Manifiesta a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Jesús estaba manifestando una gran verdad y se la manifestaba donde Él pudiera estar. Él manifestaba la grandeza y el amor de Dios, que es la gran verdad que nosotros conocemos. Llama la atención cómo estas palabras de Jesús, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, causa conmoción en algunos grupos, en algunas personas que se llamaban discípulos de Jesús. ¿Por qué se llamaban? Porque no tenían en ese momento la capacidad de poder discernir que realmente Él era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Es por eso que se dan las murmuraciones y surgen interrogantes como que este modo de pensar es intolerante, es decir, les costaba entender una gran verdad, que Jesús es verdadera comida, verdadera bebida. Dándose cuenta Jesús de que están murmurando, les explica, les hace ver su realidad, pero aún así no cambian de su manera de ser. Dice el Evangelio que Jesús se da cuenta que murmuraban y Jesús les pregunta: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si verían el Hijo del Hombre sentar donde estaba antes? Es lo que les responde Jesús con dos interrogantes. Y nos hace ver: el Espíritu es quien da vida, la carne de nada aprovecha. Las palabras que yo he dicho son espíritu y verdad. Es decir, Jesús afirma, ¿verdad?, que Él es el Hijo de Dios. Y esta afirmación que da, aún así, había tanta soberbia, tanto desconocimiento, tantas cosas que podían haber tenido esas personas que decían seguir a Jesús, que enseguida se echaron hacia atrás. Este modo de vivir, decía, esto es intolerante, es decir, que les costaba tolerar lo que Jesús estuviera diciendo, esta gran verdad. Esto hace que se echen para atrás, y un Jesús, cuando les reafirma lo que les está diciendo, ellos decidieron no seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque les costaba entender, no tenían discernimiento, no tenían un verdadero compromiso, realmente no había una experiencia de fe. ¿Por qué? Porque quizás estaban vacíos, estaban huecos y solamente se quedaban en lo que Jesús hacía, obras y prodigios, pero nada más hasta allí, llegaban hasta allí. Una de las cosas que se caracteriza y se caracterizó siempre Jesús es por mostrar la grandeza de Dios a través de sus obras, a través de su coherencia de vida, a través de la oración. Y aún así, a muchos discípulos les costaba discernir de que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. La capacidad de discernimiento es un don que cada uno de nosotros puede experimentar en la medida en la que ora y en la que hace oración y en la que tiene ese contacto directo con la palabra de Dios, ¿verdad? Nos llama la atención cómo nos dice el Evangelio: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no el Padre no lo concede. Si no conocemos al Padre, no podremos llegar a Jesús. Eso es lo que hoy Jesús nos recuerda en su palabra. Por medio del Padre no podemos decir que conocemos al Hijo si no conocemos al Padre. No podemos decir que conocemos a Jesús si no conocemos de sus sagradas escrituras. Son tantas cosas, tantos elementos que debemos nosotros profundizar en nuestra vida para tener una verdadera solidez en la fe. En la última parte del Evangelio, en el último párrafo, nos dice: desde entonces muchos discípulos se echaron hacia atrás, ya no querían andar con Él. Y Jesús les hace una pregunta a los 12 y nos las hace hoy a nosotros también. También ustedes, nos dice, también ustedes van a dejarme.
Eso se lo preguntó Jesús a los discípulos y hoy nos lo pregunta a nosotros, cada uno de nosotros. También ustedes van a dejarme, y ojalá nosotros tengamos esa capacidad de discernimiento que tenía Pedro para responderle: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros creemos que tú eres y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esto es lo que le responde Pedro, es decir, no todos, muchos. Ahí podemos tener como referencia también ese refrán: son muchos los llamados y pocos los elegidos. Y aquí se da esto, porque no todo. Jesús se quedó en principio con los 12. Con los 12, ¿para qué? Para poder anunciar el reino de Dios, para seguir mostrando a esas personas que vivían de una manera, que vivían de espalda a Dios, mostrarles la grandeza. Y es por eso que Jesús necesita y necesitará siempre de los discípulos. ¿Para qué? Para que podamos nosotros experimentar una real y verdadera fe. Dice que tú eres el Hijo de Dios, es decir, lo afirma, tiene la certeza. ¿Y cómo se llama eso? Se llama fe, se llama discernimiento. Eso se llama discernimiento, que lo que muestra Pedro y nos lo muestra en algunas partes del Evangelio, en otras referencias nos las muestra, referencia bíblica nos muestra Pedro cómo tenía esa capacidad de discernir lo que venía de Dios. Esto no te lo ha dicho ningún hombre, te lo ha dicho mi Padre que está en el cielo. Pedro tenía, como discípulo de Cristo, tenía esa capacidad. Vemos cómo el Evangelio, hemos hecho una descripción de lo que hoy el Evangelio nos regala para que nosotros podamos llevarlo a nuestra vida, hoy 22 de agosto, ¿verdad? Quizás muchos de los que estamos aquí, a través del bautismo, somos discípulos de Cristo, pero quienes realmente asumimos el verdadero compromiso, el que implica ser un discípulo, porque una vez que uno es bautizado, ya pasa a formar parte del cuerpo místico de Cristo y debe asumir el compromiso de mostrar la grandeza y el amor de Dios. Pero a veces eso no siempre es así. A veces creemos que la responsabilidad es para algunos y realmente dejo que otro haga lo que a mí me corresponde hacer. Y nosotros como discípulos tenemos que aprender a asumir lo que implica ser verdaderamente cristiano. No podemos ser discípulos de vez en cuando. Hoy sí, mañana no. Uno debe ser discípulo siempre, porque si no estamos como estos primeros discípulos, que una vez que no pudieron entender lo que Jesús les estaba mostrando, se echaron hacia atrás. ¿Por qué? Porque había un desconocimiento, no había profundidad en la fe. Y cuando nosotros aprendemos a descubrir lo que Dios nos quiere mostrar, es allí donde vamos a ir fortaleciendo nuestra vida. Pero eso implica un sacrificio, implica un desprendimiento, implica un esfuerzo, un forjar. ¿Para qué? Para ir fortaleciendo nuestra fe. Eso es asumir un verdadero compromiso como discípulo de Cristo. Entonces, por el bautismo, vuelvo y repito, somos discípulos de Cristo. Y desde nuestra realidad, nosotros podemos ser discípulos de Cristo. Desde lo que hacemos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad parroquial, debe ir siempre enmarcado a lo que el Señor nos muestra a través de su palabra. Es decir, debemos de vivir con una vida coherente, de acuerdo a lo que el Señor nos muestra. Ciertamente nuestra fragilidad humana nos hace pecar, pero la gracia del Señor siempre nos redime para podernos poner en camino, para estar allí con Él, para experimentar siempre su gracia. Y a veces nosotros nos perdemos de todo esto, de lo que el Señor nos quiere regalar, que es su gracia, que es su amor, que es su misericordia. Pero en los momentos difíciles nos cuesta, ahí sí podemos buscar de Dios. A nosotros no nos hace discípulos cargar una cruz puesta, no nos hace discípulos andar uniformados, nos hace discípulos realmente en nuestro día a día, en nuestro testimonio, en nuestra manera de vivir, en el cómo yo asumo las cosas que el Señor me ha confiado, cómo las asumo, cómo lo predico, cómo doy testimonio de vida. De esto es algo que, les digo, hay que irlo forjando poco a poco. Pero tenemos que dejarnos llevar por la gracia del Espíritu Santo.
¿verdad? Para que sea quien nos va transformando, porque a veces puede pasar que no nos creemos. Muchos aún todavía puede ser que no se crean que realmente Jesús los ama, que Jesús los necesita para seguir mostrando el reino de Dios. Y nosotros debemos convertirnos, hermanos, en puente de esperanza para los demás. Y convertirnos en puente de esperanza, de ser hombres y mujeres de paz, capaz de anunciar el amor de Dios. Pero nadie da lo que no tiene. Entonces, si no tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿qué podremos dar? ¿Qué podremos dar? Entonces, son estas cosas que nos ayudan a, en primer lugar, a interpelarnos, a darnos cuenta y a preguntarnos cada uno desde su realidad. ¿Cómo yo me desenvuelvo o cómo yo ejerzo mi discipulado dentro de la iglesia como católico? Porque a veces nos ponemos muchos nombres y quizás pensamos que porque tenemos 40 años ya estamos salvados. No, eso no es así. Seremos salvados mediante el amor, mediante nuestra fe, mediante nuestra constancia, mediante el servicio que podamos prestar a Dios y sobre todo también el testimonio que podamos dar, testimonio de vida. Entonces, no nos salva los títulos ni lo que podamos tener, los años que podamos tener en la iglesia. Eso no salva a nadie. Sencillamente todo eso se tiene que traducir en servicio, en amor, en caridad, en fraternidad. En este tipo de virtudes en las que les he mencionado es donde nosotros podemos tener. ¿Cuál de esas tengo? Y cada día irlas forjando porque podemos tenerlas todas. Entonces la palabra de Dios viene a interpelarnos para que nos demos cuenta cómo estamos viviendo nuestra vida, pero que también no nos echemos para atrás como los discípulos, sino hacerle frente a esa realidad y que Jesús sea el camino que nos indica a seguirle, ¿verdad? Que podamos nosotros mediante esta revisión que podamos hacernos, podamos reflexionar y ver cuál es nuestra realidad, pero para qué, no para echarnos para atrás, sino para seguir adelante, para ir fortaleciendo nuestra fe y nuestro compromiso como verdaderos discípulos de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esa gracia, que por medio de su gracia nosotros podamos siempre experimentar, podamos vivir, experimentar su amor y sobre todo transmitirlo. En un mundo donde hay tanta insensibilidad, donde reina el individualismo, es necesario que los discípulos de Cristo se hagan presentes. Y sobre todo en nuestras parroquias, el compromiso. Recuerdo en una parroquia donde estaba y hablaba con un grupo y me decían, padre, nosotros somos comprometidos. Sí, quizás sí son comprometidos, pero eso se tiene que notar. Quizás somos comprometidos, pero eso se tiene que notar. Porque de palabras, de títulos, con eso no nos salvamos, vuelvo y les repito, sino con el compromiso y con el servicio desinteresado por la salvación de todos y por mi propia salvación. Yo presto a la iglesia, presto en mi hogar, presto en mi trabajo. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esa gracia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos colocamos de pie y hacemos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con confianza pidamos al Señor por nuestras necesidades. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por el Papa Francisco, para que su fecundo ministerio conduzca a la Iglesia por senderos de paz y de verdad, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestro obispo Carlos Alfredo y por todos nuestros sacerdotes, a quienes tú ungiste
para guiar esta porción de tu iglesia, para que junto a ellos formemos una comunidad diocesana que siga fielmente a tu Hijo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los enfermos, por los que pasan hambre y necesidad, por los que están solos y desconsolados, para que puedan encontrar en tu Hijo, en tu iglesia y en cada uno de nosotros un motivo para seguir adelante. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los fieles difuntos, muy especialmente los encomendados al inicio de esta Santa Eucaristía, para que puedan gozar de la presencia del Señor. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los matrimonios, para que cimente sus fases en el amor y fidelidad mutua, y se constituyan como el verdadero origen y fundamento de la familia. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros y por todos aquellos que nos siguen a través de la señal de la FM Mundial 93.7 FM y por las redes sociales del Ministerio de Artes Cristo Rey, para que vivamos nuestro compromiso bautismal y demos testimonio de Cristo actuante en la Iglesia. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los pueblos que padecen las consecuencias de la crisis social, política y los desastres naturales, para que logren recuperar la estabilidad y encuentren consuelo en la solidaridad humana y el auxilio del Señor. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todas las intenciones colocadas al inicio de esta Santa Eucaristía y todas las que guardamos en nuestro corazón. Señor, aumenta nuestra fe para que sigamos cada día con más fidelidad las enseñanzas de Cristo, nuestra verdadera esperanza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te ofrecemos, Señor, estas intenciones y las que quedan en lo más profundo de nuestro corazón. A ti te lo presentamos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar para conservar tu amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que en su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Porque Él en su palabra hiciste todas las cosas. Tú nos los enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en el cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, da vida y santificas todo, y consagras a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos preparado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo. Lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos con tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Benito Abad y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo, Carlos Alfredo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quienes concedes al mundo todos tus bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor a Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos nuestros males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quita
el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Ya no busco a Cristo en las alturas, ni le buscaré en la oscuridad. Dentro de mi ser, en mi corazón, siento que Jesús conmigo está. Que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Mírale a tu lado caminando, en las alegrías y el dolor, a tu lado va, siempre
Él es un amigo de verdad, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Yo le contaré lo que me pasa, como a mis amigos le hablaré. Yo no sé si es Él quien habita en mí, o si soy yo quien habita en Él. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Santísima Trinidad, gracias te damos. Tu divina providencia nos cubra a cada momento, para que nunca nos falte techo, vestido y sustento. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros, y haz que, con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera te demos a la perfección, que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. Nos encomendamos bajo la protección maternal de nuestra Madre, diciendo: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos des, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos a la emisora FM Mundial 93.7 FM y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales del Ministerio de Música Cristo Rey. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor.